Y en este mismo tema, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, calificó de una liviandad sorprendente la propuesta del diputado Gabriel Boric en este debate sobre el sistema de pensiones, la idea de crear un mecanismo de ahorro progresivo que esté respaldado por ley y con fondos estatales. Vamos a conversar de este tema con el diputado de Convergencia Social, Gabriel Boric, que ya está con nosotros. Diputado, gracias por esta entrevista y buenas noches. Un gustazo, Macarena. Saludos desde Magallanes, que estuvo nevando hoy día hace poquito acá. Qué bonito, y a través suyo también un saludo muy grande a toda la gente de Magallanes. Diputado, hablemos respecto a este fondo colectivo que se había propuesto y que es parte del proyecto del cual ya se ha aprobado la idea de legislar y que estamos esperando qué es lo que va a pasar el día miércoles. Pero se habló de este fondo sin dar detalles y al parecer cuando usted da algún detalle de lo que para usted es este fondo es que se crea toda esta polémica y el ministro habla de una liviandad. Usted ha hablado de que tendría que ser un fondo permanente, no transitorio solamente para reponer lo que se saque de ese 10%, sino que quede como parte de nuestro sistema de pensiones. A ver, los detalles van a estar en la ley especial, que es la que el proyecto actual mandata, con la cual el proyecto actual mandata crear el fondo colectivo. Pero lo importante para poder entender el sentido del fondo colectivo es entender de que en la discusión que estamos teniendo hoy día se cruzan diferentes factores. Se cruza por un lado la necesidad angustiante de una clase media que no ha recibido apoyos por parte del Estado en esta crisis y que se ha visto tremendamente afectada, con a la vez una deslegitimación total del sistema de AFP en Chile. Entonces, ante estas dos cosas, tratar de dar ayuda, por un lado, a esta clase media y que esa ayuda no sea regresiva, es que proponemos que exista un retiro, pero que ese retiro tenga una compensación mediante un fondo colectivo que funcione de manera progresiva con aportes del Estado y con aportes del empleador. Entonces, la propuesta de cómo se compone el fondo específicamente tiene que estar en la ley futura. Pero lo que nosotros estamos diciendo es, aprovechemos este momento, no solamente para permitir un retiro que en sí mismo es regresivo, sino que además, para que no sea regresivo, creemos un fondo colectivo de ahorro e inversión que permita compensar las pensiones que, con o retiro o sin retiro, igual iban a ser bajas. Si el problema que tenemos de pensiones es estructural en Chile, y por eso esta propuesta busca abordar las dos aristas. Decir que es liviana por parte del ministro es una falta de respeto, pero no solo una falta de respeto, es desconocer que este tema ha estado en discusión durante años en Chile, y si no se ha podido avanzar en mejorar el sistema de pensiones y cambiar la lógica del sistema de AFP de capitalización individual exclusiva, es por el lobby empresarial que hoy día hemos visto claramente desplegado en los medios de nuestro país. Diputado, por lo que entiendo entonces de sus palabras, quienes dicen que esta es la punta de lanza para cambiar el sistema de pensiones, el sistema de AFP, para cambiar el sistema de capitalización individual, algo de razón tienen. Por lo que entiendo, usted ve en esto una oportunidad de cambiar un sistema completo, no solamente de ir en ayuda de la clase media. Pero es bien paradójico que nos acusen de que como si tuviéramos intenciones ocultas de cambiar el sistema de AFP. Lo hemos dicho de manera muy transparente desde hace mucho tiempo. El tema es que eso no se va a cambiar de la noche a la mañana con este proyecto. Este proyecto es un avance en esa dirección. La creación de un fondo colectivo solidario que funcione con criterios de progresividad es un avance hacia un sistema mixto. Entonces, pero no. Y en esto quiero ser muy claro, no hay intención alguna de expropiación de los fondos ahorrados en cuentas individuales. Esto no es un topón para adentro, como dice la derecha o como tratan de descalificar algunos economistas. Lo que está ahorrado en las cuentas individuales se va a mantener en las cuentas individuales. Lo que estamos proponiendo es un fondo colectivo que ayuda a compensar las pensiones que en cualquier escenario, con retiro o sin retiro, iban a ser de miseria, tal como lo son para la mayoría de los chilenos en Chile hoy día, que tienen el 90% menos de 30 millones de pesos ahorrados. Y para tener una pensión de 200.000 pesos se requieren 50 millones de pesos ahorrados. Entonces, la situación es crítica ya y no podemos solamente pensar en el retiro y pensar en el corto plazo, sino también tenemos que pensar en cómo compensamos aquello. Y por eso está la idea sobre la mesa del fondo colectivo que tanta tirria le produce a los grandes empresarios de nuestro país, porque en el fondo es empezar a terminar con un sistema de capital financiero que han utilizado para hacerse más ricos, pero que no ha favorecido a quienes son
la gran mayoría de los chilenos porque siguen teniendo pensiones de miseria. Pero si fuera mixto, ¿no sería terminar con ese sistema de capitalización porque los dineros seguirían existiendo? Y lo otro que le iba a preguntar, este fondo colectivo tendría, me imagino, también ese dinero invertido. No creo que lo vaya a tener guardado en un cajón. No es guardarlo bajo el colchón y de hecho lo que dice el proyecto es que el fondo es un fondo colectivo de ahorro e inversión y después los detalles son parte de la discusión de la ley en específico. Pero lo que nosotros hemos propuesto es que estos ahorros se inviertan en iniciativas, en empresas que sean, por ejemplo, sustentables con el medio ambiente. Y de esta forma uno puede también ir modelando el tipo de economía que queremos para el futuro, porque esta es una discusión muy trascendental. Hemos tocado una tecla muy profunda en el modelo de desarrollo chileno. Y yo creo que por eso están tan nerviosos algunos que han usufructuado de este modelo, pero que ha perjudicado a la gran mayoría de los chilenos y chilenas. ¿No cree usted que la preocupación real y profunda es dañar las pensiones de los chilenos, como se ha dicho por parte del gobierno o del empresariado? La de los grandes empresarios, no, en absoluto. Nunca han estado preocupados de las pensiones de la mayoría de los chilenos. Lo que les preocupa es el capital financiero que han utilizado para hacer sus negocios. Dicho esto, el gobierno, parto de la buena fe de que el gobierno tiene una preocupación por las pensiones, pero esta es una discusión que está hace varios años sobre la mesa. Y el proyecto que había enviado el gobierno, que estaba detenido en una comisión en el Senado, de hecho aumentaba las cotizaciones en un 6% al empleador. Entonces, nosotros estamos conscientes, y esto es importante decirlo porque si no sería una deshonestidad intelectual, si este proyecto se aprueba, cada persona tiene que evaluar con la máxima acuciosidad cuál es la mejor alternativa que tiene sobre la mesa. ¿Qué es lo que va a producir lo que hemos logrado hasta el momento? Es que el gobierno va a tener que entregar una mejor alternativa para la clase media. El anuncio que se está esperando ahora, que anunciaron que lo iban a anunciar, es justamente gracias a la presión que hemos logrado hacer como oposición en conjunto con este proyecto. Pero lo que nosotros estamos diciendo es que hoy día las ayudas del Estado no han llegado a la clase media, el IFE ha llegado a menos de un tercio de la población, y la solución a una clase media absolutamente endeudada no puede ser solo más deuda. Entonces, nosotros propusimos un ingreso básico de emergencia por sobre la línea de la pobreza que no tuviera las restricciones de acceso que tiene el IFE hoy día, que llega a menos de un tercio de la población, y sin embargo nos dieron un portazo. Yo no sé si te acuerdas, Macarena, cuando la diputada Hoffman se congratulaba de que ella no quería que los chilenos vivieran del Estado y que por lo tanto no había que subir el IFE de 65.000 pesos. Sí, en una muy desafortunada declaración. Así es, y hoy día el IFE 2.0 sigue estando bajo la línea de la pobreza. Hoy día tenemos gente de clase media que perdió toda su fuente de ingresos, que el Estado le está diciendo que es muy rica para postular a el ingreso familiar de emergencia, y por otro lado que le está diciendo que su solución es endeudarse. Ya, diputado, pero en eso hay consenso, incluso dentro de parlamentarios y dirigentes políticos de derecha hay consenso en que las ayudas no han llegado a la clase media, así que ahí no hay discusión. El tema es qué se propone para la clase media, y hoy al parecer va a haber una propuesta por parte del gobierno. Usted dice puede ser más endeudamiento, el gobierno quiere hablar de un préstamo que además sería sin intereses y con un 25% de subsidio por parte del Estado, es lo que se ha hablado, y vamos a ver si es que es eso o hay algo más que se va a anunciar esta noche. Frente a esa alternativa, ¿usted le diría a las personas que es mejor que retiren su 10% o es mejor que tomen esta otra opción? Yo creo que es importante que cada uno, en función de su edad, del monto que tiene ahorrado, de la perspectiva de trabajo que tiene en el mediano plazo, evalúe cuál es la mejor alternativa. Lo que nosotros estamos diciendo... ¿Usted va a retirar su 10%? Yo no retiraría. ¿No lo retiraría? Yo no lo retiraría en este momento. En este momento no lo retiraría. Yo soy un privilegiado que ha mantenido su nivel de ingreso de manera sostenida, independiente de la crisis. Logramos afortunadamente rebajar parte del sueldo de los parlamentarios y eso se hace efectivo desde el próximo mes, no en el monto que queríamos, pero gracias a una iniciativa que presentamos con Giorgio logramos empujarlo. Pero yo creo que cada persona tiene que evaluar en función de su condición y de las ayudas que ha tenido o de la capacidad financiera que tiene en relación a antes de la pandemia, si es que le conviene esta alternativa del retiro o le conviene postular algún crédito del Estado o algún otro tipo de ayuda. El punto es que hoy día la clase media está sin alternativa. Y si llegamos a esta situación es porque la clase media
no ha tenido el apoyo que requiere por parte del Estado. Entonces esto no es un capricho que se nos ocurrió a nosotros para tratar de fregarnos al gobierno. No, es porque estando en el territorio, en Magallanes, gente que ganaba 800 lucas y que vio cortados sus ingresos nos dice: estoy acogotadísimo, no tengo para pagar arriendo, no puedo más. Y me dicen que no puedo acceder a IFE. Entonces, lo que queremos es que la gente pueda elegir respecto a esto. Y para que no sea regresivo es que proponemos de manera conjunta la creación de este fondo colectivo que funcione de manera progresiva en compensación de las pensiones que ya iban a ser bajas. Y para aclararlo a mucha gente que nos pueda estar viendo, lo que haría este fondo no es restituir lo que yo saqué, es decir, al que sacó 1 millón darle 1 millón y al que sacó 3 darle 3, porque sería tremendamente injusto. ¿Qué es lo que propone usted que haría este fondo? Y en ese sentido, a las personas que saquen su 10%, usted reconoce, podría haber un daño, una merma, un costo en sus pensiones futuras. Pero no es algo que yo reconozca como si lo estuviéramos escondiendo. Si esto es absolutamente claro, quien retire, por el solo hecho del retiro, y después veamos lo del Fondo Solidario, por el solo hecho del retiro va a tener, si se retira el 10% de los fondos, dependiendo de qué edad tienes y de cuánto tienes ahorrado, vas a tener un daño previsional del orden del 1,2 y el 9%. Eso en plata es entre 2 y 20 mil pesos. ¿Se entiende eso? O sea, el retiro tiene asociado un daño previsional futuro. Lo que la gente razonablemente piensa, porque la gente no es tonta, es que si está absolutamente cogotada en este momento y le están diciendo, bueno, en el futuro vas a tener una pensión de, pongamos, 6 mil pesos menos mensuales, pero necesito poder comer en este momento. Como decíamos el otro día en la Cámara, tú no puedes dejar de apagar un incendio porque mañana va a haber sequía. Entonces, lo que la gente dice, el sistema es tan malo que igual iba a recibir una pensión de miseria. Bueno, estoy dispuesto a sufrir ese daño previsional futuro para poder salir del acogotamiento en el que estoy hoy día. Como solución a eso, nosotros proponemos la creación de un fondo colectivo. El fondo colectivo, ¿cuál es el sentido que tiene? Los detalles se tienen que discutir en una ley específica, que nosotros no tenemos hoy día la facultad de crear, pero sería con aportes del empleador y del Estado, que entregaría pensiones de manera progresiva que complementen las pensiones bajas que las personas tienen, y por lo tanto a quienes tenían menores fondos seguramente se les va, y que retiraron por ejemplo el piso mínimo de 35 UF, podría alcanzar a compensársele el 100%, pero si alguien de clase media alta retira 4 millones de pesos, seguramente a esa persona no se le va a alcanzar a compensar el total, porque la progresividad del fondo, que hay que definir exactamente cuáles son los criterios, no va a alcanzar a llegar a quienes más tienen. Ese es el sentido de una política pública progresiva, ayudar que los que tengan más ayuden a quienes tienen menos. Diputado, y al usted decir que este fondo tendría que ser permanente y va a tener fondos del Estado, aportes del Estado, entonces esta es una ley que va a derogar gasto y que lo que significaría entonces es que no sería de iniciativa parlamentaria, sino que tendría que el Ejecutivo presentarla, según entiendo. Si no entramos en todo este debate de que sería inconstitucional. No. Bueno, ese debate también está sobre la mesa. Han tratado de aumentar, de bloquearlo vía quórum, pero esta ley, este proyecto de reforma constitucional no crea el fondo. Entonces, es un proyecto de ley de reforma constitucional que mandata al presidente a generar una ley que abra esta discusión. Por lo tanto, nosotros tenemos la convicción de que los 3/5 y la transitoriedad del artículo, que se agota cuando una vez está enviada el proyecto de ley que crea el Fondo Solidario, es correcto. Evidentemente, esto es una tensión jurídica en este momento y eso es parte del debate que estamos teniendo, en donde está crujiendo el hiperpresidencialismo que tenemos con el parlamentarismo, y es parte de los debates que vamos a tener a futuro. Pero nosotros creemos que está en el marco de la Constitución actual y que no es una violación de la normativa vigente. Bueno, vamos a estar muy atentos a lo que se anuncia esta noche, a ver si eso de alguna manera, como es la intención del gobierno, logra convencer a los parlamentarios que en su momento aprobaron el retiro del 10%, y vamos a ver también el desarrollo el miércoles de la discusión y la votación. Usted va a votar desde Magallanes. Yo voy a votar desde Magallanes, Macarena, y lo que yo creo que es importante decirle a todos y todas quienes nos están viendo es que, independiente de qué es lo que pase, la situación para la clase media va a mejorar gracias al empuje que hemos tenido desde la oposición y en conjunto con la ciudadanía que ha respaldado este proyecto. Yo creo que es importante el ver cómo se avanza en esto y cómo logramos ir corriendo las barreras de lo posible. Y el sistema de AFP, tal como fue concebido el 79 por don José Piñera, está en bancarrota social y estamos apuntando a cambiarlo, por supuesto. Pero eso no se cambia de la noche a la mañana, pero vamos a seguir insistiendo en esa línea. Solo para terminar, si se aprueba esto el día miércoles, ¿es el principio del fin de las AFP? Es difícil decirlo, porque eso no significa que las AFP, con este proyecto las AFP no desaparecen.
pero sin lugar a dudas es un cambio en la lógica de pasar de solo un sistema de ahorro individual manejado por administradoras de fondos de pensiones que cobran, comisiones de hasta el 10% de lo que tú depositas de lo que tú cotizas mensualmente, a pasar a una lógica mixta en donde haya capitalización individual, pero también haya un pilar solidario mucho más sólido, constituido por aportes del empleador y del Estado, que sea administrado de manera directa por una entidad autónoma estatal sin fines de lucro. Entonces, ¿es un cambio significativo al modelo? Sí. ¿Se terminan las AFP mañana? No. Pero, sin lugar a dudas, nosotros, por lo menos yo lo he dicho siempre, nosotros creemos que las AFP son parte del problema y no de la solución. Diputado Gabriel Boric, muchas gracias por haber conversado con CNN Chile. Un gustazo. Igual.